Los saludo con mucho gusto. Son las 5 de la tarde de este jueves 13 de agosto. Iniciamos nuestro 11º programa de regreso a clases aquí en Palacio Nacional. Les agradezco mucho que nos acompañen desde sus hogares. Como todos ustedes saben, el lunes 24 de agosto vamos a iniciar oficialmente las clases a distancia, por televisión, por radio, por internet, por cuadernillos de trabajo. Y de aquí al día 23 vamos a estar informando todos los días, incluyendo sábado y domingo, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Queremos recibir sus comentarios, sus preguntas, y hemos dispuesto de varios medios que aparecen en este momento en su pantalla para poder contactarnos. Ahí está nuestra página, nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos, nuestras redes sociales. Si quieren tomarle una fotografía desde su casa para guardarlos y hacernos las preguntas que gusten. Al día de hoy hemos recibido, según la numeralia que tenemos hasta el momento, 6,118 llamadas a través de Educatel, 41,829 correos electrónicos o mensajes, en redes sociales, y correos electrónicos 9,602, en total 57,549 solicitudes de información. Hoy es un día muy interesante porque vamos a hablar sobre las experiencias de Aprende en Casa dentro de la Secretaría de Educación Pública. Lo que la pandemia provocó hacia afuera de la Secretaría fue el aprendizaje a distancia, pero hacia adentro de la Secretaría pues tuvo que venir una reconversión de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de concebir el aprendizaje de las niñas y los niños, y por ello he invitado a la directora de Evaluación y Distribución en la Dirección General de Materiales Educativos, Raquel Bernabé Ramos. Gracias por estar con nosotros, Raquel. Buenas tardes. A la directora de área en la Dirección General de Desarrollo de Gestión Educativa, Leticia Díaz Barriga Pérez. Leticia, gracias por estar con nosotros. A la subdirectora de Ciencias Sociales en la Dirección General de Desarrollo Curricular, Gina Rosana Ruelas. Muchas gracias, Gina. Y al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, Enrique Quirós. Vamos a presentar algunas de las preguntas que hemos recogido precisamente dentro de nuestras redes y teléfonos. La primera nos la hace Denise Lozano. Dice: ¿cuál será la labor de los maestros con los alumnos que verán las clases en televisión? Yo quisiera comentar en primer lugar que hemos recomendado a todos los estados de la República, y lo haremos aquí en la Ciudad de México con la unidad de la Ciudad de México que depende de la Secretaría, que las maestras y los maestros pasen de grado junto con los alumnos en todos los grados que se pueda. Esto va a ayudar mucho porque ya los conocen, y los docentes sin duda han hecho posible Aprende en Casa, porque lo más importante de Aprende en Casa es que no se rompe el vínculo entre maestra, maestro y alumna y alumno. Su labor consiste sin duda en orientar a los estudiantes para que aprendan a analizar, a discernir sobre lo que están viendo a través de la televisión o a través de las plataformas en línea, a través de la radio o de sus libros de texto, y generar sus propios puntos de vista, y así como que conozcan y comprendan su entorno. Una de las cosas importantes, incluso lo vimos en la exposición de CONAFE, es que las maestras y los maestros se comunican de muy diversas formas, pero fundamentalmente telefónicamente, con sus alumnos para poder orientarlos durante todo este tiempo.
Lo que es cierto, además, y quiero repetirlo, es que sin las maestras y los maestros no tendríamos Aprende en Casa. Son insustituibles, necesitamos de ellos, pero tenemos la pues muy grata experiencia de que su compromiso con la educación va mucho más allá de lo que imaginamos. Otra segunda pregunta la hace Noemí, es que si habrá posibilidad de que puedan apoyar a los padres de familia disminuyendo el precio de las inscripciones y reinscripciones. Yo le quisiera pedir a Enrique Quirós que responda, por favor, esta pregunta. Con todo gusto, señor secretario. Las escuelas particulares con acreditación de validez oficial de estudio, se les invita para que concilien con los padres y madres de familia acerca de los precios y las condiciones de los precios en esta situación en la que nos encontramos y que perjudica a todos, tanto a las escuelas como al personal académico y desde luego a todas las familias. Es una invitación para que concilien siendo solidarios en esta situación. El licenciado Quirós habla de invitación porque la Secretaría no tiene ninguna atribución sobre, llamémoslo así, el arreglo que hay entre particulares y escuelas privadas desde el punto de vista mercantil. Incluso cuando hay controversias, más que acudir a la Secretaría de Educación Pública, se tiene que acudir a Profeco. Pero antes de que acudan a Profeco, el llamamiento de la Secretaría es que las escuelas vean la situación de padres y madres de familia en la pandemia y que estos también vean la situación de la escuela, porque aunque ya no sea presencial la educación, también necesitan de sus maestras y maestros y necesitan obviamente pagarles. Otra pregunta es que a partir del 24 de agosto, cuando sea el regreso a clases a distancia, si se iniciará con la fase remedial o directamente con los contenidos del programa de acuerdo al grado. Muchas gracias por la pregunta. Es una práctica común que al iniciar un ciclo escolar, las maestras y los maestros pues repasen en un principio el ciclo escolar anterior y detecten y corrijan rezagos. De manera que esto es lo que se va a hacer al regresar, como todos los años se hace, para que en el inicio oficial de las clases pues se inicie con un seguimiento pedagógico que las maestras y los maestros realizan rutinariamente. Obviamente en cada región, en cada estado, las prácticas tienen ciertas modalidades, pero se va a iniciar de acuerdo al ciclo escolar como si este fuera un ciclo regular. Y para hablar de esta experiencia, de la experiencia de cómo traducir la educación a distancia en la Secretaría a las prácticas normales que se llevan a cabo con la educación presencial, yo quisiera escuchar la experiencia de la maestra Raquel Bernabé, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Desde que me invitaron a participar en Regreso a Clases Aprende en Casa, asumí con mucho gusto y con mucho entusiasmo esta tarea, justamente porque el poder comunicar tanto a profesores como a estudiantes una manera para acercarlos a experiencias de aprendizaje me motivó y me llenó de mucho gusto. Quiero decirles que en el equipo de trabajo de esta Secretaría estamos profesores que tienen amplia experiencia frente a grupo, pero también experiencia en administración pública. Y es por ello que nos hemos fortalecido al integrar en esta gran experiencia de trabajo a profesores que se encuentran dando clases frente a grupo y nutriendo estas clases con su experiencia, con su conocimiento, están motivados, están gustosos de colaborar y eso nos ha permitido a nosotros, no importando la cantidad de trabajo que hemos tenido,
el poder adaptarnos a esta teleenseñanza y brindar lo mejor de nosotros. Saludo con mucho gusto a todos los colegas que han participado en esta gran estrategia Aprende Casa, y también invitamos a los jóvenes, a los docentes y a los padres de familia a que se unan por la educación de México. La experiencia de Aprende en Casa nos ha llevado a asumir retos, pero estamos gustosos de colaborar para que todos los niños y todas las niñas mexicanas tengan la oportunidad de continuar con sus experiencias en casa. Muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo los maestros influyen en los guiones de televisión? Claro que sí. Hemos creado grupos virtuales en donde convocamos a los profesores, tenemos reuniones a través de las diferentes plataformas y hacemos intercambios con respecto a sus experiencias. Ponemos a consideración aquellas actividades que pensamos que son potentes, maravillosas para construir conocimientos y que además pueden compartirse en los diferentes contextos y en las diferentes características de los niños y de las niñas mexicanas. Los maestros llevan sus propios materiales, nos presentan esas actividades exitosas y estamos robusteciendo esos programas de televisión que estamos construyendo para Aprende en Casa. Muchas gracias, Raquel. Ahora escuchemos la experiencia de la maestra Leticia Díaz. Gracias, señor secretario. Bueno, pues quiero agradecer primero que nada la oportunidad de compartir esta experiencia en representación de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. Como todos sabemos, la pandemia nos tomó por sorpresa. La primera fase del proyecto Aprende en Casa 1 fue un proyecto innovador que también sorprendió al gobierno, a la sociedad, a los docentes y a los alumnos, lo cual no obstante que para los alumnos el manejo de las nuevas herramientas digitales es parte de su vida diaria. Tanto es así que a los alumnos nos calificaban a los adultos como analfabetas digitales. Y para entonces muchas madres y padres o tutores les generó mucha angustia y preocupación en medio de la incertidumbre porque sus hijos no fueran a perder el año. Tuvieron bajo presión que asimilar y comprender lo que estaba pasando en el país y en el mundo. Es así como el Sistema Educativo Nacional tuvo que desarrollar una nueva característica que es la resiliencia, como esa capacidad de recuperarse ante situaciones de emergencia como la que vivimos hoy en día. Y es así como se determinó la suspensión de clases presenciales y el arranque de Aprende en Casa 1. En este proceso a veces parecía que los contenidos perfectibles, como todo lo social, podrían ser demasiado complejos para la comprensión de los educandos, pero era nuestra mirada de adultos la que nos hacía ver ese enfoque. La mirada de los educandos de los niveles de primaria y secundaria, aun cuando no contamos con acceso en todo el país a las nuevas tecnologías, el pulso de los mexicanos, de las nuevas generaciones, pugna por más y mejor conocimiento, pugna por el saber que garantiza la liberación de su potencial espiritual, intelectual. Ese empuje de los niños, adolescentes y jóvenes se pudo sentir, y lo que es mejor, sus familias los palparon. Una vez que un educando descubre cómo su espíritu empieza a liberarse con los primeros conocimientos, ya no quiere detenerse. Así creo que fue la histórica experiencia en esta primera fase. Gracias. El reto para este inicio 2021 es un gran desafío, principalmente para la educación básica. Las grandes dimensiones del tipo educativo representan un alcance de gran parte de la población del país. Si contamos además de los alumnos, a sus padres, madres o tutores, quienes también se ven afectados por las decisiones del sector, estamos llegando casi a 75 millones de mexicanos. Ya nadie nos detiene. El reto y el desafío está en Aprende en Casa 2, pues ahora ya no nos es desconocido qué es una videoconferencia, qué es un webinar, entre otros. Es por ello que es el momento que como servidores públicos reafirmemos la vocación y los principios de esta importante carrera. Como servidores públicos estamos comprometidos con el bien común y con las finalidades de la función social educativa que tiene a su cargo la Secretaría de Educación Pública. Señor secretario, tenga usted
la seguridad de que los que integramos la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa y en general de la Secretaría, estamos comprometidos con estos principios del servicio público y que reafirmamos nuestro compromiso por contribuir a sacar adelante este gran reto que es Aprende en Casa 2, lo cual se puede asegurar cuando se amalgaman ingredientes como son la excelencia y el liderazgo del subsecretario Marcos Bucio, así como de la dedicación y compromiso de la maestra Marlene Mendoza. Finalmente, tenga usted la seguridad que las acciones que impulsamos tienen el propósito de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. Gracias, señor secretario. Muchísimas gracias. Y ahora, por último, escuchemos la experiencia de la maestra Gina Ruelas, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría platicarles un poco sobre mi experiencia en Aprende en Casa 1 y las expectativas que tengo para esta nueva etapa que es regreso a clase, Aprende en Casa 2. Aprende en Casa 1, como ya se dijo, se presentó de manera inesperada para todos. De pronto teníamos enfrente un gran proyecto que era completamente nuevo, en un contexto diferente que no estábamos acostumbrados, lejos de nuestros compañeros, fuera de la oficina y en lo personal, eso me causó mucha angustia y muchas veces también miedo. Por la rapidez con la que llegó este proyecto en un inicio, sentí que no tenía la claridad y ni siquiera los recursos para llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, planteándonos pequeñas metas y con la ayuda de todo el equipo pudimos sacarlo adelante. En ese trayecto tuve grandes experiencias. Por ejemplo, pude trabajar con nuevos compañeros, muchos de los cuales a la fecha no conozco físicamente, nada más vía Zoom, pero que demostraron gran responsabilidad y compromiso, además de compañerismo. Tuve la oportunidad también de reflexionar y ponerme en el lugar de los profesores y de los alumnos, de reinventar mi labor utilizando la tecnología y la creatividad, pero sobre todo tuve la oportunidad de reforzar mi quehacer como funcionaria pública y servirle a la gente y a mi país. Y aunque en ese momento fue muy difícil, ahora veo con gusto que aunque todo trabajo es perfectible, Aprende en Casa fue un gran paso y todo ese esfuerzo valió la pena, porque los niños, las niñas y los adolescentes tuvieron la oportunidad de seguir con sus estudios y concluir el ciclo escolar. Considero que esta experiencia me dejó muchos aprendizajes a nivel profesional, personal e incluso como ciudadana, que en este momento me van a servir para hacer autocrítica y sentar el precedente ante el reto que se nos presenta ahora con regreso a clases para mejorar y enriquecer Aprende en Casa 2. Me motiva el amor que siento por la educación, el gusto que siento por la historia y sobre todo la posibilidad de aportar algo para que, sin importar las circunstancias, todos los niños y las niñas del país tengan la posibilidad de acceder y continuar con su educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos 3 testimonios muy humanos de servidoras públicas que están dentro de la Secretaría y que nos han relatado cómo han vivido el esfuerzo que se ha hecho por pues transformar la Secretaría de una Secretaría normativa que tiene responsabilidades del servicio presencial de la educación a una Secretaría que tiene la necesidad de impartir a distancia en todo el país los contenidos educativos para continuar el aprendizaje. Y lo hago porque quiero reconocer a través de ellas a cientos y cientos de servidores públicos que están en la dependencia, que ahora tienen la responsabilidad de hacer 4.550 guiones, 4.550 programas, 4.550 cápsulas que van precisamente a llegar a todas nuestras niñas y niños para que, basadas en los libros de texto gratuito, en los aprendizajes esperados, continúe precisamente la educación en México. Ellos y ellas están trabajando todos los días, jornadas realmente altas, y el día de hoy, a través de su testimonio, quise hacer un homenaje a pues toda esta base de personas que están entregando el corazón por la educación. Muchas gracias y pasamos a la sesión de preguntas
y respuestas. Adelante. Secretario, buenas tardes. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. A través de redes sociales se ha difundido información de los usuarios de que las televisoras tendrán todo el control del programa Aprende en Casa 2. Quisiera saber cuál es la postura del secretario y si nos comparte información de la reunión de la CENTE también, por favor. Gracias. Muy bien, esa afirmación es totalmente errónea y me atrevo a estar en contra de lo que afirma, pero yo le pediría, por ejemplo, a Leticia Díaz que nos diera una respuesta de cómo es que se construyen todos los programas que van a salir al aire y quién lo hace. Gracias, cómo no. Para empezar, necesito comentarles, aunque todos ya lo saben, que los planes y programas de estudio se elaboran en la Secretaría de Educación Pública. Nadie inventa nada que no sea dentro de esa normatividad, que para eso está nuestra Constitución, está la Ley General de Educación y están los acuerdos secretariales en donde se especifican por materia cuántas horas y qué tipo de aprendizaje se espera por cada niño, bueno, por los niños, por esa materia que van a impartir. Entonces, es prácticamente imposible que cada quien quiera definir o especificar a lo mejor alguna cosa que quisieran en la televisora hacer. Ahí vamos a hacer un curso. No, a ver, perdón, no. Primero están los planes y programas de estudio, esos se están trabajando muy bien, así se hicieron el año pasado aún con Aprende en Casa, aunque no parecía, pero sí. Hicieron inclusive cosas lúdicas, pero apegadas al plan y programa de estudio. Entonces, definitivamente no es posible que las televisoras vayan a definir o a decidir qué es lo que quieren para, pues no sé, a lo mejor impulsar alguna idea o que no se puede. No se puede, nuestra normatividad no lo permite, lo cual está muy bien, porque finalmente no es solamente las personas que los maestros que lo imparten, sino quien hace todos esos planes y programas de estudio, quienes son especialistas, son gente muy capaz, y no es un maestro de geografía no hace lo de historia, por ejemplo, no, son los maestros de geografía, los maestros de historia, los que definen los planes y programas de estudio. Y con esto aseguramos ¿qué es lo que quiere nuestra Secretaría para nuestros niños? Son varias cosas: el impulso a los valores, la ciudadanía, en fin, todo lo que se establece en la Ley General de Educación y en la Constitución. Entonces, por eso en la SEP se cuida muchísimo qué es lo que se va a impartir y es imposible que nadie meta las manos ahí. ¿Por qué lo hacen las escuelas particulares cuando les dan otro tipo de estudios? Porque son aparte. Pero lo primero que se tiene que cumplir son los planes y programas de estudio establecidos en la norma. Muchas gracias, Leticia. En pocas palabras, la Secretaría define y es responsable de todos y cada uno de los contenidos, y los medios, llámese televisión, llámese internet, llámese radio, pues solamente transmiten. Siguiente. ¿Perdón? La coordinadora. Ajá, con la coordinadora. ¿Cuál fue la pregunta? Si tenía información que nos compartiera sobre la reunión con los maestros de la CENTE. Hoy en la mañana hubo una reunión con el grupo de normalistas de la sección 18 de Michoacán, que están aquí en la plancha del Zócalo, y las pláticas van por buen camino. Estamos viendo cuáles son sus reclamos y cuáles se pueden atender siempre en el marco de la ley y cuáles no. Sí. Gracias. Sí, buenas tardes, secretario. Juan Carlos Machorro, de AM de Querétaro. Secretario, nos llegó a redes sociales una denuncia de la comunidad de Salazar, la secundaria Enrique Sánchez, que se ubica en el estado de Durango. Le hacen una petición que si usted puede
ayudarlos porque tienen una muy mala infraestructura, no tienen caminos de acceso, todavía tienen aulas con cartón y láminas. El personal mencionan que la anterior reforma educativa pues les ha frenado el que tengan seguridad laboral y buscan tener el apoyo tanto de usted como de las autoridades educativas del estado de Durango, y bueno, pues que se mejore la atención porque están notando que está llegando más afluencia de estudiantes de comunidades vulnerables y pues tanto buscan crecer, pero que la instalación pues sea adecuada para estos jóvenes que buscan terminar su educación básica. Quisiéramos saber su opinión al respecto. Bueno, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador construyó el programa de La Escuela es Nuestra, en donde se le está dando recursos de manera directa a las escuelas para que puedan mejorar su infraestructura o el mantenimiento de las mismas. Ya hemos abarcado 50,000 escuelas y estamos empezando por las más pobres, las de alta y muy alta marginación. Por las características de esta escuela que menciona, es probable que se pueda incluir dentro de este programa. Solamente le pediría que nos diera todos los datos para hablar a Durango y ver la posibilidad de que esto suceda. Hemos concluido por el día de hoy, pero el día de mañana nos vemos aquí a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.